también fue extraperlista, pero menos. Fue a Badajoz, a Portugal, a muchos sitios. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Yo midiendo el terreno, los guardiñas gritando. ¡Alto! ¡Alto! ¡O eu a tiro! Las muchachas asustadas se echaron a llorar muertas de miedo. Eran gente de dinero, portugueses, que se dedicaban a vender mercancías a los contrabandistas y a todo el que apareciera. No escapaba ninguno, aunque fuera vieja y fea. No hacían ascos. Eran unos guarros, unos guarros. A mí, usted me va a tocar. Trasladamos 30 kilos y cuando llegan a su destino cobramos... ¡Che! Si no llegan, no. Pasaba la frontera, por donde están los pescadores con las barcas, donde capturaban. Por ahí pasaba muchas veces. Ay. Vamos a ponernos aquí a verlos desfilar. Rosa, vámonos. Las mujeres, cuanto más fecundas, más madres. Y se abrazan otra vez la boina del requeté y la guitarra con moña. Mucha gente que desfilaba por ahí y les quitaban la carga. Yo no sé cómo usted lo sabe. Yo no se lo puedo decir porque no lo sé. Que se lo digan las que me han denunciado. Fui tirando el café poco a poco. Toda la carretera estaba regada de café. Al llegar me registraron. Y no encontraron nada. Está usted más sabrosa que un bocadillo de sardina en ayuna. Parece que no tenéis huevos para coger más. Que no se puede, Amalia, que no se puede. ¡Sois unos gandules! Si soy yo una mujer y ya voy con una vuelta para acá y vosotros todavía estáis en la primera. Pero no dejé el contrabando. Si tuviéramos que vivir con lo que ganaba mi marido. Mucha gente vivía en barracones, ¿eh? Mucha gente de aquí del pueblo vivía en hoyos que hacían por la vía del tren, sacando tierra en una especie de hoyos. Ustedes saben las necesidades que pasábamos entonces.